traté de llegar, pero me quedé en un derrumbe en carretera y definitivamente no alcancé a llegar. Ah, no, bueno, tranquilo, no te preocupes. Bueno, lo importante es que hayas tenido tiempo de ver las videoconferencias, pues, anteriores. Ya nosotros, pues, hemos estado grabando. Eh, no, aquí las tengo, aquí, claro, tengo a Marcela, que por cierto, exacto, que trabaja en Bancolombia. Y tengo a Daniel, que está en British Tobacco. ¿Eso qué es, Daniel? ¿Qué empresa es eso? Profe, British es una compañía tabacalera, es una compañía multinacional encargada de la comercialización, producción y distribución de marcas de cigarrillos, pues aquí en Colombia y en otros países del mundo. Listo. Ok. Bien, sí, para estar ahí en contexto. Lo único que no se han conectado ha sido Alan y Juan Esteban. Juan Esteban me llamó bastante la atención porque Juan Esteban es médico. Yo, oye, ojalá se conecte algún día para hablar ahí con él. Juan Esteban es el compañero mío que yo hablaba con el profe también, porque él y yo estamos juntos en el trabajo incluso. Ah, ok. No sé cómo se pudo conectar la clase pasada, pues yo hablé con él, también hemos hablado pues incluso para el debate, hablamos del tema, pero Juan Esteban sí lo que dices, él es médico, no sé si no se ha conectado tampoco a alguna clase, se conectó la semana pasada. Sí. No. No, la semana pasada no estuvo. Ah, bueno, él de pronto, profe, yo te cuento, él trabaja en un crucero, él es médico en un crucero y de pronto hay veces también los tiempos le quedan complicados por la disponibilidad de conexión dentro del mar, no sé. Sí, bueno, no se preocupen por el hecho de no asistir. Saben que como es educación virtual, o sea, educación virtual a distancia, no hay una obligatoriedad en la asistencia a las videoconferencias. Claro, yo insisto en el sentido de que como es un núcleo de posgrado, digamos, las experiencias que ustedes mismos tienen son cosas de verdad interesantes que vale la pena discutir, ¿no? Y sobre todo en este tema de toma de decisiones, ¿no? O sea, que a veces la gente cree que es algo netamente administrativo y no es así. Eso se presenta en cualquier área, digamos, laboral, ¿no? Entonces, cuando hay precisamente un médico, pues es interesante para conocer, digamos, su perspectiva, ¿no? Digamos, en esa parte, ¿no? Claro, aquí tenemos bastante, pues tenemos administradores, tenemos ingenieros y digamos, pues igual bastante interesante con eso. Bueno, muchachos, voy a comenzar. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Dudas? No. Okay. No, profe. Bien, vamos a hacer un pequeño, digamos, una pequeña visión sobre todo del taller, ¿cierto? Recuerden que el taller ahorita, aquí dice que tengo la internet inestable. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, aló? Sí. Te escuchamos. Ok, bien. Entonces, listo, vamos a hablar primero de las actividades y después entramos en lo que es la materia como tal de hoy. Entonces déjame compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Bien, ya la deben estar viendo. Bueno, entonces fíjense, chicos, antes de comenzar la clase de hoy, vamos a ver, les mandé unas noticias, ¿cierto? Primero sobre el primer debate, ¿sí? En el debate, pues les comento, aquí hay algunos aspectos interesantes que la verdad, aunque lo escribí, me interesa mucho dejarlo muy claro, ¿no? Sobre lo que escribieron, ¿cierto? En esta primera oportunidad. Les recuerdo que la intención del debate es aportar, ¿cierto? Realizar aportes en función a su experiencia o en función a los análisis de las lecturas, ¿cierto? O en función a cualquier otro, digamos, aspecto laboral en donde usted, pues, digamos, pueda realizar un aporte como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
los leo aquí rapidito. Dice, análisis cuantitativo versus la intuición. Esta parte aquí me pareció muy interesante. Y es porque, claro, como el núcleo se llama herramienta cuantitativa, pues lo usual es decir, ay, sí, vamos todos a usar números. Sí, 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 sí. Pero la verdad, o sea, es que no debemos irnos ni a un extremo ni al otro, ¿cierto? O sea, bien decían ustedes que irse totalmente a la intuición, pues por supuesto no es algo, digamos, del punto, o sea, digamos, tan profesional, pero también irse totalmente al ámbito numérico, tampoco. Y eso lo dijimos el primer día. Recuerden que la historia te da a ti una visión del pasado, pero eso no necesariamente es lo que se va a repetir en el futuro. ¿Sí? Claro, digamos, lo normal, por así decirlo, es que si algo ya viene repetitivo, entonces, bueno, lo más probable es que en el futuro se vuelva a repetir. Pero igual siempre va a existir un riesgo, ¿ok? Y esa es la parte, digamos, importante para que lo tengan presente. Esa parte de la intuición, que muchos hablaron, digamos, sobre eso, la pregunta, pues, que les dejo, es si de verdad se debe considerar más bien como un complemento a, ¿no? O sea, digamos que la experiencia siempre va a valer, pero, digamos, hay técnicas que te pueden equiparar a la experiencia, ¿sí? Mire, chicos, yo les digo un ejemplo. Cuando yo tenía como 25 años, yo trabajé en Avon, ¿no? Entonces, cuando trabajé en Avon, resulta que existían profesionales allí que tenían, 20 años trabajando allí, ¿cierto? Por supuesto, estamos hablando de, casi 20 años de experiencia, ¿cierto? Sin embargo, la gran pregunta es, ¿tanta experiencia es buena o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Complementando eso con la Profe, intuición. Dígame. desde mi perspectiva, y yo creo que lo colocamos varios en el debate, pues que yo también leí los comentarios de los compañeros, vi que de lo que hablas de experiencia, a mí también me pasa en la empresa donde trabajo y creo que es fundamental de pronto en el conocimiento del negocio específico, o sea, de lo que siempre ha hecho el negocio, más sin embargo muchas veces experiencia lleva a las personas a caer como en la constancia o en la zona de confort. Entonces, Zona de confort. Ujú. Sí, muchas sí. veces se enfría un poquito como las ideas nuevas o refrescar las formas de hacer las cosas y muchas veces pues una persona nueva llega con una semana, 2 semanas, da unas ideas que nunca se habían pensado en 5 o 6 años de trabajo de una misma Correcto. manera. Muy bien dicho, Daniel. Y ese es uno de los aspectos interesantes que quiero destacarle, ¿cierto? Eh, Precisamente, digamos, cuando hablamos de intuición, ¿no? O de experiencia, solemos magnificar, ¿cierto? Brindar el protagonismo a esa parte. Pero siempre debemos recordar que cuando se tiene demasiada experiencia, también asimilamos, bueno, yo lo llamo mañas, mañas laborales. O sea, digamos, al final, dentro de mi zona de confort también, empiezo yo a creer que eso es así porque siempre se ha hecho así, ¿sí? Y esa famosa frase que muchas empresas lo dicen, sobre todo las pymes, dicen, ay, eso siempre se ha hecho así. O sea, como la justificación de que eso siempre debe seguir siendo así, cuando no necesariamente eso ocurre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, tanto la intuición como la experiencia laboral, no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente implica algo bueno, ¿ok? ¿Es algo que hay que tomarlo en consideración? Sí, como no, ¿ok? Pero deben tener en cuenta también que existe esa, digamos, o sea, no hay que magnificarlo, pues, ¿no? No hay que colocarlo como algo extremadamente bien. Bien, cuando tomamos decisiones realmente meditamos, tenemos tiempo para meditar en el ámbito empresarial.
hubo un comentario ahí bien interesante que, claro, que decía que no teníamos tiempo para tomar decisiones, ¿ok? Y eso, pues todo lo que trabajamos en empresas, sabemos que eso es así, ¿ok? A veces criticamos mucho las decisiones, ¿sí? Como la de Hidroituango y esa parte, pero también hay que evaluar el contexto, ¿cierto? De cuando ocurrió ese tipo de situación, ¿cierto? Bien, las decisiones deben basarse en función a la experiencia. ¿Existirá una desventaja en función de la experiencia? Bueno, eso es precisamente lo que estábamos conversando ahorita. La intuición y la experiencia son factores claves, pero hay que tenerles mucho cuidado. Eh, esta parte es interesante, a ver qué opinan ustedes. ¿Se debe evaluar siempre las consecuencias de toda posible decisión? Yo pienso que sí. Y porque si no es lanzarse a la deriva y obviar lo que pueda pasar, o tal vez es el miedo de pensar en lo que pueda pasar, pero siempre de pensarse en lo que va a ocurrir. Ujú. Yo estoy de acuerdo con Alejandra. Pues siempre se tienen que evaluar todos los posibles riesgos que se pueden materializar para poder llegar a tomar una decisión más acertada o no. Pues el nivel de riesgo nos ayuda a tomar más fácil las decisiones. Bueno, no, ahí sí te voy a decir algo, Marcela. No es que nos haga más fácil, es que por lo menos, digamos, No, contemplamos todo, ¿no? yo ya conozco, yo ya puedo decidir si acepto o no el riesgo, si estoy en condiciones de asumir ese riesgo o no. Ujú. Y lo importante es que el riesgo siempre va a existir. Eso es algo que ya hemos dicho en todas las clases. Siempre va a existir el riesgo. Yo tengo que vivir con el riesgo, ¿no? Entonces, la intención es, bueno, listo, puedo contemplar, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Dónde están los riesgos? ¿Qué consecuencias se genera? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no contemplamos todas las consecuencias, ¿cierto? Y el caso, pues, está el del video de Hidroituango. O sea, todas las consecuencias no se contemplaron, ¿sí? Claro, después, ¿qué pasa? Es que tú dices, sí, pero, o sea, vamos a ser realistas que en el momento no se contempló, oye, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Ok? O sea, si pasan ciertas variables que, digamos, te lleven a una situación de calamidad, ¿ok? Bien, siempre evaluamos los acontecimientos, ¿cómo no? Pero, digamos, hay que tener cuidado de que no necesariamente lo del pasado va a ser lo mismo que va a ocurrir en el futuro. Bien, si, es un si un evento es externo e imposible de controlar, entonces no podemos hacer nada en la toma de decisiones. ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo creo que sí, sí se puede hacer, porque de todas formas no podemos controlar el evento o el entorno, de pronto que pueden ser las condiciones externas, pero sí podemos tomar acciones que puedan mitigar impactos en caso tal de prever situaciones. O sea, no podemos controlar qué pase, pero sí podemos prevenir como los efectos de la situación en caso tal de que ocurran. Exactamente. Entonces, claro, aunque existan muchas lluvias, ¿ok? O sea, siempre va a existir eventos externos, siempre, ¿ok? Y toda empresa, digamos, vive esos aspectos. Claro, uno contempla hasta cierto punto, ¿ok? Ya después de ahí, bueno, o sea, adivino solo Dios, ¿no? Como dice uno, digamos, pues, dependiendo del escenario, ya cuando son escenarios extremos. Pero si tengo la posibilidad de contemplar eventos externos, pues tengo que hacerlo. ¿Okay? Así no los pueda controlar, pero igual los puedo contemplar. ¿Sí? Entonces vean algo muy importante, contemplar versus controlar. ¿Sí? Yo no lo puedo controlar, pero igual lo puedo contemplar como posible riesgo. Bien, y la última pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Los gerentes deben ser 100% racionales? No, yo pienso que deben tener también un Alejandra poco se de ríe. idealismo. Ah,
no pueden ser 100% racionales porque no todo lo define la razón. Digamos que todos los gerentes siguen siendo seres humanos. Entonces, sí es muy importante que se basen en la racionalidad para la toma de decisiones, pero siempre va a jugar ahí un poco de la experiencia, de la intuición, de esa parte idealista, y pienso que es inevitable, si no, tendríamos que tener robots de gerentes. Muy bien dicho. ¿Qué opinas, De Daniel? acuerdo, completamente de acuerdo con Alejandra. Yo creo que la gerencia debe estar, o sea, fundamentada en la racionalidad para la toma de decisiones de pronto en momentos cuantitativos, de proyecciones o presupuestos, pero hay un tema humano que, como decía Alejandra, no se puede obviar, es la parte de las emociones. Y muchas veces en las empresas las circunstancias llevan a que el empleado las emociones manejen ciertas acciones que realizan. Y si fuera, como dice Aleja, pues una persona solamente racional, sería prácticamente una imposición de reglamentos y de normas que ya eliminarían a la persona como tal. Correcto. No, y de hecho, bueno, buenísimo Alejandra, que bueno, que siendo ingeniero, pues piense así. Y de hecho, esa es la realidad, ¿no? O sea, digamos, queremos ser racionales, ¿cierto? Pero no debemos tampoco descuidar aspectos de índole social, aspectos de, digamos, de índole inclusive cultural y, por supuesto, aspectos de índole emotivo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sobre todo cuando manejamos personal, ¿cierto? Cuando tenemos personal a nuestro cargo, hay que tener también cuidado con la toma de decisiones, o sea, no puede ser total y absolutamente racional, ¿no? Hay que también ver el contexto, digamos, ver pues determinadas situaciones de impacto humano y tomar en consideración también esas posibles consecuencias, ¿ok? Entonces, no necesariamente, digamos, todo debe ser total y absolutamente racional, ¿sí? Bueno, parece que Alejandra tuvo un problema con el internet, seguro que se conecta ahorita. Mientras se conecta, hablamos rápidamente sobre el taller número 1, ¿no? Recuerden que el primer taller debe entregarse el día domingo, ¿cierto? Y también recuerden que ya hay un segundo debate para este fin de semana. Entonces, en este taller, vean algo interesante que, digamos, quiero dejarlo muy claro hoy. ¿Cuál es la idea de esta serie de núcleos problemáticos en el CEIPA? Que ustedes, iniciando, ¿sí?, en lo que era el plan estratégico que conformaron en el núcleo anterior, ahora en este núcleo lo desarrollen, lo maduren, ¿cierto? Lo, digamos, empiecen a formalizar más que todo a nivel de estructura, variables, riesgo, ¿sí? Y pues claro, aplicar diversas técnicas de toma de decisiones sobre eso, ¿sí? Entonces, el objetivo del primer taller es continuar desarrollando el plan estratégico que ustedes ya hicieron en el grupo anterior. Entonces, para ello es necesario identificar todas las posibles variables que de alguna u otra manera afecten dicho plan, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué de resalto esto? Pues en este caso un grupo me preguntó y me dijo, profesor, pero eso de identificar todas las variables, eso es larguísimo. Y yo, bueno, sí, sí, pero la idea es identificar. Yo no estoy diciendo que se van a trabajar con todas las variables, ¿ok? Estoy diciendo identificar. O sea, es necesario que aunque el plan estratégico que ustedes están planteando sea ambicioso, pues en función a su ambición va a existir una cantidad de variables, ¿sí? Entonces, en función a eso, tiene que contemplar todas las posibles variables, todas a nivel de identificar, ¿cierto?, esas variables. Entonces, muy probablemente esta identificación sea muy grande, pero como ya les comenté, es identificar, tener claro la cantidad de variables que te pueden afectar. Y vamos a ser realistas, cada variable podrá generar algún tipo de riesgo en el plan, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo a veces se ve como algo malo, ¿no? Pero ya aquí hemos hablado que no necesariamente es así, ¿eh? Hay riesgo hacia lo bueno, oye, si esto pasara, oye, qué bueno sería, ¿sí? O sea,
hay ciertas cosas que no necesariamente significan cosas malas, pero son variables que tengo que tomar en consideración. Entonces, luego de contemplar todas las actividades, se puede hacer una selección de aquellas variables que son especialmente importantes y que no deben descuidar, ¿no? Entonces, claro, recuerden que variables de relevancia no solamente son impactos positivos, sino que puede existir impactos negativos, lo que llaman inhibidoras, ¿cierto? Entonces, siempre recuerden esto, chicos, o sea, primero identifico todas las variables, luego, entonces, hago una selección de aquellas que de verdad considero que son las más prioritarias, las que más debo tener cuidado, ¿sí? En, digamos, mi plan estratégico. Si lo desean, pueden hacer una jerarquización de los niveles de importancia. Esto fue una idea de Alejandra, muy buena, digamos, con una escala de Likert del 1 al 5, para saber, oye, qué variables para mí son, digamos, más importantes en mi plan, ¿no? Y finalmente, muy importante que sus variables, y en especial aquellas que consideren de importancia, pues por supuesto que claro que la idea del taller va enfocada en estas variables de importancia, es que las puedan definir y además establecer una valoración cuantitativa, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, fíjense, aquí les coloqué un ejemplo. Una variable, hay aspectos sociales y culturales, pero eso es muy amplio, ¿sí? Eso es demasiado amplio. Entonces, la idea en este caso de la variable es, listo, si para ti la parte social y cultural va a impactar, ¿cierto? Tu plan estratégico, bien, pero entonces es necesario que tú definas como grupo de qué manera la vas a poder valorar, ¿sí? De qué manera la vas a poder contemplar, ¿eh? Entonces, claro, muchos dicen, ay, profesor, pero hay variables que no puedo contemplar numéricamente. Pues hay algunas que no, pero hay otras que tal vez se puedan hacer a través de instrumentos, se puede hacer a través de información del DANE, ¿sí? Y nuevamente, no es que sea la perfección de la variable, pero por lo menos es una forma de contemplar numéricamente esa información, ¿no? Entonces, claro, variables como por ejemplo aspectos sociales y culturales, es necesario definir bien en función al equipo qué es lo que el equipo contempla o piensa como aspecto social y cultural, ¿no? Y después que lo defina, entonces establecer eventuales formas de medición. Voy a hacer un cuestionario, no sé, o voy a entrevistar personas, o voy a contratar una empresa que me haga un estudio de mercado, ¿okay? Como quieran, ¿cierto? Pero de esas variables deben establecer de qué forma o qué estrategia, ¿no? Va usted a utilizar o dónde piensa usted buscar ese tipo de información en función al concepto que usted determina como aspecto social y cultural, ¿cierto? Entonces, por eso que les digo que recuerden que el DANE tiene mucha información útil para ustedes, no solamente el DANE, también está el Banco de la República, también están entes internacionales, ¿sí? Que también dan información que posiblemente a ustedes les interese dentro de su plan estratégico, ¿cierto? Entonces, lo que quiero con el taller número 1 es, primero, identificar todas las variables, todas, ¿cierto? Y saber si son variables, oye, generan impacto positivo, potenciadoras, o impacto negativo, inhibidoras, ¿cierto? Segundo, seleccionar de esas variables las que generan mayor fuerza, mayor impacto en su plan estratégico. Esa variable que genera mayor fuerza, mayor impacto en su plan estratégico, entonces sí hay que definirlas, definirlas muy bien, qué significa, ¿cierto? Y además, de qué manera yo puedo valorar, puedo cuantificar esa variable como tal. ¿Ok? Entonces, si se ponen a ver, el taller no es complejo, ¿no? Es más que todo un trabajo de identificación de su propio plan estratégico para después poder hacer el trabajo de aplicación, que ese sí
es ya definir un problema, una situación en donde podamos aplicar lo que estamos viendo aquí a nivel de toma de decisiones cuantitativas. ¿Ok? Esa es más que todo la idea del taller 1. No sé si tengan alguna pregunta. De todas maneras, pues igual, pues me preguntan por el chat de dudas e inquietudes. Yo estoy siempre atento. Recuerden que todos los días revisamos pues el espacio, así que no se preocupen por eso, ¿ok? No se queden con las dudas cuando las tengan. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer la sesión de hoy. Fíjense, ¿de qué se trata la sesión de hoy? Bueno, la sesión de hoy trata de dos cosas muy puntuales. Primero, el valor de la información perfecta, ¿no? ¿Qué significa eso? Y segundo, las distribuciones de probabilidades, ¿no? Y por qué, oye, por qué son tan importantes las distribuciones de probabilidades. Y, oye, yo habré visto eso en pregrado y, uy, me dio un dolor de cabeza. Okay, pero, digamos, ¿por qué tengo que tomarlo ahora en consideración? Entonces, eso es técnicamente lo que vamos a ver hoy de una manera, digamos, bastante ágil. Vamos a hacer aquí la presentación. Listo. Entonces, veamos. Bien. Comenzamos diciendo, pues en este caso, que el valor de la información perfecta indica lo que es el valor máximo que convendría pagar, ¿no? Si consigue o información adicional antes de actuar, ¿no? Y aquí viene algo importante, fíjense. En la semana pasada, sí, nosotros las videoconferencias que tuvimos, hablamos de árbol de probabilidad. Árbol de probabilidad es una técnica que se usa para tomar decisiones. Digamos que tú tienes varias decisiones y tienes que tomar una de ellas, ¿cierto? Y esa decisión depende de algo que se llaman las probabilidades. Claro, cualquiera diría, bueno, pero donde esté más probabilidad, por allí te vas, ¿no? Y de una vez toma la decisión. Sí, pero digamos, ¿qué tan subjetiva es la probabilidad? ¿No? Entonces, claro, por ejemplo, este año la economía de Colombia irá a crecer. Pues eso es algo que no sabemos, ¿okay? Por más que el Banco de la República haga estimaciones, no las sabemos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esa probabilidad puede ser alta o baja dependiendo de otros factores, ¿cierto? Y es allí donde entra la información perfecta. Si yo tengo o lograra tener alguna forma de tener más seguridad en mi probabilidad, pues yo soy capaz de pagarla. O sea, imagínense que usted está en una empresa y usted dice, oye, yo voy a lanzar este nuevo producto, pero ¿será un éxito? ¿Será un fracaso? Entonces, claro, te llenas de dudas. Si eres adverso al riesgo y entonces no sacas el producto, entonces entras en el problema de las empresas que no se actualizan, que no sacan nuevos productos y después viene la decaída de parte de ellos. ¿Sí? No innovan. Entonces, el mismo mercado te obliga a seguir sacando productos nuevos. Pero sacar productos es un riesgo, ¿sí? Un riesgo si será un éxito, si será un fracaso. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de investigar antes, ¿cierto? Yo trato de investigar, ver, oye, vamos a hacer un focus group, vamos a hacer una técnica de investigación de mercado, vamos a hacer esta parte de teoría del consumidor, vamos a hacer, empiezo a hacer técnicas con la intención de tener un mayor nivel de seguridad si el producto va a ser un éxito o va a ser un fracaso. ¿Ok? Entonces vean el punto, chicos, ¿ok? La información perfecta, ¿qué es? Es tratar de alguna u otra manera, ¿no?, de conseguir información que me permita estar más seguro, que mis probabilidades sean mejores, ¿ok? Y por ende, mi valor esperado sea mejor. ¿Okay?
si se recuerdan en las clases pasadas, todo depende del valor esperado, ¿sí? O sea, depende de, oye, de ese promedio que está ajustado en función a las probabilidades. Entonces, si logro aumentar el valor esperado, yo voy a estar mejor, ¿ves? Yo voy a estar más tranquilo. Entonces, esa es un poco la intención. ¿De qué manera yo puedo conseguir información adicional antes de actuar? ¿De qué manera lo puedo hacer? Con la finalidad de que el tomador de decisiones pueda, oye, ya tener conciencia de una decisión pues más sólida, ¿cierto? Sobre eso. El valor esperado pues se presenta de la misma forma que el valor esperado normal, o sea, la fórmula de cálculo es la misma, ¿cierto? Lo único que diferencia es que estamos ante escenarios óptimos, ¿sí? Escenarios óptimos que yo después pues puedo restarlo al escenario original para cuantificar, digamos, lo máximo que estaría yo dispuesto a pagar. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahorita el ejercicio que está allí en el campus, ¿cierto? O sea, es un ejercicio en donde, digamos, vemos, oye, ¿qué pasaría si yo tuviera la seguridad del futuro, ¿no? Si yo tuviera la seguridad del futuro, entonces mi valor esperado fuera tanto, y si ahora es tanto, entonces la resta, la diferencia, me daría, oye, lo que yo estaría dispuesto a pagar, ¿eh? Claro, porque ¿qué pasa? Oye, si tú como empresa estás dispuesto a pagar para tener más seguridad, lo haces. Por eso es que las empresas que se dedican a investigación de mercado, ¿no? Y toda la parte de mercadeo, obtienen ingresos en función a la necesidad de la empresa para saber, para tener conocimiento, digamos, y seguridad, por supuesto, de que las acciones que van a tomar en un futuro son las correctas, ¿eh? En función a su market share, en función a ello. Dígame, Daniel. Ahí con lo que acabaste de decir de pronto me respondiste, pero te iba a preguntar, por ejemplo, Nielsen, no sé si la conoces, es una compañía que mide también la participación en consumo masivo para varias categorías del mercado, ¿cierto? Y muchas empresas, por ejemplo nosotros, también tomamos Nielsen como un punto de referencia para mirar cómo nos encontramos en cuestiones de share, por ejemplo, de share of market, lo medimos por Nielsen realmente. Estamos hablando de este mismo tema, de la información perfecta, lo que la empresa está dispuesta a pagar por obtener ese tipo de informaciones. Exactamente, tal cual, Daniel. De hecho, toda la parte de market share, ¿ok? Toda esa parte que hace las empresas, bueno, tienen, ¿no? Ya, digamos, ya son empresas especializadas que tienen ya sus técnicas, pues, técnicas de estadística y unas muestras muy bien específicas para determinar lo que sería el market share. ¿Qué es el market share? Digamos, es simplemente saber de la participación del mercado, qué porcentaje, digamos, es el consumo, digamos, de tu producto, de tu marca o de tu línea, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Pues realizan esas actividades de monitoreo, ¿no? Para saber si las empresas suben o bajan, o si el consumidor es fiel a tu marca o no lo es, o si se está migrando a otra, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué pasa? La empresa cliente termina adquiriendo esa información. ¿Por qué? Porque es una información que ya la empresa está viendo, ok, ¿cómo va mi competencia? ¿Cómo voy yo? ¿Cierto? ¿Y para qué? Para tener mayor conocimiento para esa información perfecta de qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Entonces, claro, si tú dices, oye, mi market share está cayendo, entonces ya yo rápidamente tengo que hacer acciones, ¿no? Precisamente en función a esa información perfecta. Si no tuviera esa información, pues a lo mejor yo pienso que lo estoy haciendo bien. Yo sigo vendiendo y creo que, bueno, estoy bien porque sigo vendiendo, pero no necesariamente porque estés vendiendo estás bien, ¿sí? Entonces pueden existir marcas que están entrando nuevas, no te estás dando cuenta, ¿cierto? El mercado va creciendo, eso pasa también, que el mercado crece y resulta que tú estás vendiendo más, tú estás vendiendo, yo estoy vendiendo 5% más, pero resulta que el mercado está creciendo un 8%. Entonces, estás creciendo por debajo de lo que está creciendo el mercado. Eso también se mide, ¿sí? Entonces,
eso también es un problema. Entonces, digamos, digamos, ese costo de la información, la empresa está dispuesta a pagarlo con tal de tener mayor seguridad. ¿Ok? Entonces, claro, todo lo que sea focus group, merchandising, market share, ¿ok? Todo lo que es la parte de mercadeo son acciones en donde las empresas pagan para tener información privilegiada, ¿cierto? Información que les permita, pues, tomar mejores decisiones en el futuro, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el valor esperado de una opción de inversión y el valor esperado de una información perfecta? ¿No? Bueno, la gran diferencia entre estos dos es que una es, bueno, la decisión que tú vas a tomar de la opción de inversión. Cuando yo digo opción de inversión, no necesariamente estoy hablando de finanzas. Puedo hablar, por ejemplo, si vamos en el caso de Daniel, puedo hablar, oye, de un tipo de producto que va a salir al mercado, ¿ok? Y eso es una opción. ¿Va a salir o no va a salir? ¿Ok? Listo. ¿Ok? Eso es una opción de inversión. Mientras que la información perfecta es qué es lo que ocurriría si tuviera la información perfecta, exacta. Claro, hay veces que esa información es utópica, ¿sí? ¿Utópica qué significa? Oye, que eso no va a pasar pues nunca, ¿no? Pero puedo, digamos, acercarme, puedo tener aproximaciones, que eso es un poco la intención. Bien, listo, vamos a ver rápidamente esta parte, que es la siguiente. Corresponde a la rama número 5 del objeto de aprendizaje 1, ¿cierto? Para cerrar esa sección y poder después adentrarnos en lo que es las distribuciones de probabilidades. Entonces, los que leyeron la rama 5 se podrán dar cuenta que hay un pequeño ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dice, un inversionista planea invertir en 4 opciones, ¿no? Y para ello realiza el siguiente cuadro. Entonces, él tiene 4 opciones de inversión: vendedores informales, tienda de ropa, acciones de Ecopetrol y depósitos en un banco. ¿Qué pasa? Esto puede ser una empresa, ¿sí? Puede ser una empresa, por ejemplo, en el caso de Alejandra, por ejemplo, que que trabaja una empresa de faja, entonces, bueno, si es la faja tipo tal, ¿ok? Entonces, claro, tú defines el tipo de producto a invertir y digamos que sean 4. ¿Qué sucede? Que esas 4 decisiones, ¿no? Yo voy a tener una rentabilidad, ¿cierto? Una rentabilidad, y esa rentabilidad va a variar dependiendo de la situación del país en este caso, ¿cierto? Entonces, pero en el caso de una empresa, pues a lo mejor no es la situación del país, puede ser, por ejemplo, el número de vendedores, ¿sí? Puede ser, digamos, el gusto del consumidor, o sea, digamos, si le gusta al consumidor, si le es indiferente o si no le gusta al consumidor, ¿qué pasaría en esos 3 escenarios? ¿Cierto? En este caso, el ejemplo está hecho, digamos, con 5 opciones de la situación económica del país. O sea, ¿qué pasa si el país, la situación económica tiene una gran alza, una pequeña alza, o sin cambios, o una pequeña baja, o una gran baja? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en este tipo de inversiones, cuando la economía baja, ¿no? Que sería un ejemplo, digamos que los vendedores no se animen, o que al consumidor no le gustó, le pareció feísimo, ¿cierto? Entonces tú vas a tener técnicamente una pérdida, ¿eh? Vean que hay unas pérdidas en algunos casos. Mientras que hay otros que no te dan pérdida, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso el depósito de banco, pues te da la misma cantidad, no importa si la situación económica del país es buena o sea mala. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, resulta que yo puedo asociar una probabilidad a esa situación económica, ¿cierto? Entonces, esa es la parte clave aquí, muchachos, ¿no? La probabilidad que yo asigno a esa situación.
Vean que esta probabilidad a lo mejor, bueno, fue, no sé, a lo mejor fueron los directores que se reunieron y dijeron, bueno, listo, nosotros creemos que la economía en Colombia va a estar en gran alza, 20%, en una pequeña alza 30%, o sea, definieron las probabilidades. Eso se hace, así no se escriba. ¿Eh? De hecho, cuando muchos de aquí, pues muchos de ustedes dicen, ay, la situación económica está detenida porque todo el mundo está esperando elecciones, ¿cierto? Entonces, eso es una toma de decisión, ¿cierto? O sea, las empresas dicen, listo, yo no voy todavía a invertir, yo voy a esperar a que terminen las elecciones. ¿Eh? Y por supuesto, en función a eso, tú decides, bueno, si gana este señor, invertiré, si no gana este señor, ¿ok? Entonces, aunque tú no le coloques números, igual lo estás haciendo.